Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica de los sexos, escrita en 1925. En este ensayo, llamado Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica de los sexos, Sigmund Freud analiza cómo el descubrimiento infantil de la diferencia entre los cuerpos masculinos y femeninos tienen efectos importantes en el desarrollo psíquico de los niños y niñas. Freud planteó que antes del complejo de Edipo existe una etapa previa llamada ligación preedípica, en la cual los niños y niñas establecen sus primeros vínculos afectivos y se van configurando las bases de su vida psíquica. En los primeros años de vida, el cuerpo del niño se erogeniza a partir de los cuidados que recibe, las experiencias de alimentación, el contacto físico, el aseo y la atención de la madre producen sensaciones de placer y satisfacción. A través de estos cuidados, el niño comienza a experimentar su cuerpo como una fuente de placer. En esta etapa, la madre se convierte en el primer objeto de amor, tanto para el niño como para la niña, porque es quien satisface sus necesidades y proporciona afecto y protección. En el caso del niño varón, Freud explica que existe una identificación temprana con el padre, considerada una identificación primaria. Sin embargo, el amor hacia la madre se mantiene como un vínculo afectivo central. Cuando aparece el complejo de Edipo, el niño conserva a la madre como objeto de amor y comienza a ver al padre como un rival. En esta etapa surge el deseo inconsciente de ocupar el lugar del padre y poseer a la madre. En este momento coincide con la llamada fase fálica del desarrollo psicosexual. Sin embargo, el complejo de Edipo en el niño no se mantiene indefinidamente. Freud sostiene que el niño abandona este deseo debido a la amenaza de castración. Cuando el niño descubre que la niña no tiene pene, interpreta esta diferencia como una posible pérdida, y surge entonces el temor de que él también pueda ser castrado como castigo por sus deseos hacia la madre. Este miedo provoca que el niño renuncie a su deseo edípico y se identifique obviamente nuevamente con el padre. De esta manera, el complejo de Edipo se disuelve, ya sea en forma de represión o sepultamiento, y el niño internaliza la autoridad paterna, lo que contribuye a la formación de su superyo, es decir, la instancia psíquica que representa las normas, las prohibiciones y la conciencia moral. Freud también menciona que en el desarrollo masculino pueden existir diferentes posiciones psíquicas, ya que el niño podría imaginar en ciertos momentos ocupar el lugar del padre y convertirse en el objeto de amor del padre. Freud interpreta esto como una posible posición femenina dentro de la bisexualidad psíquica, idea que sugiere que todos los individuos poseen disposiciones tanto masculinas como femeninas en su desarrollo temprano. Además, Freud realiza en esta etapa algunas conductas infantiles, o sea, relaciona a esta etapa con algunas conductas infantiles como el onanismo o la masturbación, con la excitación sexual propia del complejo de Edipo. En el contexto de la época incluso se vinculaban fenómenos como la enuresis, orinarse en la cama, con sentimientos de culpa asociados a la masturbación, reflejando en la forma en que la sexualidad infantil era interpretada en ese momento. El desarrollo de la niña presenta características distintas. Al igual que el niño, la niña comienza con una fuerte ligación preedípica con la madre, que también es su primer objeto de amor durante los primeros años de vida, pero sin embargo, Freud sostiene que el complejo de Edipo femenino aparece más tarde y como resultado de un cambio en esta relación inicial. Este cambio ocurre cuando la niña descubre la diferencia anatómica entre los sexos y experimenta lo que Freud llamó la envidia del pene. La niña percibe que el niño posee algo que ella no tiene y puede interpretarlo como esta diferencia como una forma de privación o castración. Freud afirma que la niña
entra al complejo de Edipo asumiendo ya su castración, mientras que el niño sale del complejo de Edipo debido al miedo a ser castrado. En algunos casos, la niña puede desarrollar lo que Freud llamó un complejo de masculinidad, que consiste en la esperanza de que el pene crecerá o en la negación de su ausencia. Esto puede manifestarse en conductas que la niña intenta comportarse como un varón o identificarse con ellos. La percepción de esta diferencia también puede generar sentimientos de inferioridad y un cierto distanciamiento respecto a su propia sexualidad. Freud señala que la niña puede empezar a debilitar el vínculo afectivo que tenía con la madre, responsabilizándola inconscientemente por no haberle dado un pene. Este reproche produce un cambio importante en la dinámica familiar. La niña comienza a dirigir su deseo hacia el padre y a experimentar celos hacia la madre, quien pasa a ser vista como un rival. En este contexto aparece lo que Freud llamó ecuación simbólica, mediante la cual la niña sustituye el deseo de tener un pene por el deseo de tener un hijo. El padre pasa a ocupar el lugar de quien podría darle ese hijo, por lo que el complejo de Edipo femenino se organiza alrededor de ese deseo. Al mismo tiempo, la niña abandona la masturbación del clítoris y reorganiza su desarrollo sexual. Finalmente, Freud sostiene que tanto el niño como la niña, sus investiduras libidinales del complejo de Edipo deben ser abandonadas o reprimidas naturalmente, como quien muda los dientes. Y esta renuncia permite que esas energías afectivas se transformen y se integren en el yo. De este proceso surge el superyo, que representa la internalización de las normas, valores y prohibiciones transmitidas por los padres y por la cultura. En síntesis, Freud concluye que la diferencia anatómica entre los sexos produce consecuencias psíquicas distintas en los niños y en las niñas. El niño entra al complejo con lo que se llama el complejo de Edipo, amando a la madre, y sale de él por miedo a la castración. La niña, en cambio, comienza con una fuerte relación con la madre, pero entra al complejo de Edipo después de descubrir la diferencia anatómica y experimentar la envidia del pene, lo que provoca un desplazamiento de su deseo hacia el padre. Aunque muchas de estas ideas han sido debatidas por la psicología contemporánea, este texto sigue siendo fundamental para comprender cómo el psicoanálisis interpretó el desarrollo de la bisexualidad infantil y la formación de la identidad psíquica. Ahora voy a hablar de otro texto llamado Lo ominoso o siniestro, según Freud. Empezamos. ¿Alguna vez te ha pasado algo muy cotidiano, como por ejemplo ver una muñeca, un pasillo vacío, una sombra que conoces, pero de pronto te produce escalofríos? No exactamente es miedo, pero tampoco es solo incomodidad. Es una sensación extraña, perturbadora, que, por decirlo de alguna manera, como si algo familiar se hubiera vuelto desconocido. Pues justamente esto es lo que Freud llama lo siniestro o lo ominoso. A continuación se presenta un ensayo del neurólogo austriaco y fundador del psicoanálisis Sigmund Freud. En su ensayo, Lo siniestro o ominoso, primeramente Freud nos muestra de qué es lo ominoso o siniestro, pues comienza el ensayo investigando el término siniestro u ominoso desde una raíz lingüística, desde que un Hellmich no es simplemente lo opuesto de Hellmich, familiar, sino que ambos comparten significados en un núcleo profundo. Esta ambigüedad léxica es un relato, o sea, un reflejo de cómo el inconsciente trabaja. Lo reprimido se oculta en lo familiar y vuelve disfrazado. Manifiesta además su método psicoanalítico, ir más allá del significado superficial para descubrir lo latente o lo reprimido. Para decirlo de alguna manera, más sintetizado, lo siniestro es aquello que, siendo familiar,
se ha vuelto extraño, pero haber sido reprimido y luego retornado. No es simplemente lo espeluznante o aterrador, sino algo íntimamente conocido que causa angustia al reaparecer bajo una forma perturbadora. Ahora bien, el retorno de lo reprimido. Una de las tesis centrales del ensayo es que lo ominoso se produce cuando algo reprimido infantil, prohibido o irracional regresa disfrazado en la experiencia consciente causando angustia. Freud afirma que muchas sensaciones ominosas provienen de antiguas creencias supersticiosas o de deseos infantiles que el yo racional ha reprimido. Cuando estos surgen, se experimenta como siniestras, porque ya no encajan en la visión adulta y racional del mundo. Aquí se manifiesta su teoría del inconsciente y de la represión, piedra angular del psicoanálisis. Freud usa ejemplos literarios. Cuando la ficción revive lo reprimido, Freud recurre en su ensayo a ejemplos literarios para ilustrar lo ominoso, siendo el más importante en el análisis del cuento El hombre de arena del escritor Hoffmann. En el cuento, el protagonista teme al hombre de arena, figura que según el mito viene a quitarle los ojos a los niños que no duermen. El personaje también confunde la realidad con la fantasía, proyectando así sus deseos inconscientes con el mundo exterior. Freud nos muestra que la literatura es un espacio donde lo oprimido o lo reprimido puede ser escenificado sin restricciones y que por eso provoca sensaciones ominosas con tanta fuerza. Otra característica de lo ominoso es el doble como figura siniestra de lo escindido. Freud retoma que la figura del doble en la literatura y en la psicología, al principio de la vida psíquica, el doble es una forma de autoprotección y deseo de inmortalidad, pero en la adultez, cuando el yo ha sido dividido por la represión, el doble se vuelve un reflejo temible que muestra lo que el sujeto quiere negar de sí mismo. Así, ejemplos del doble en lo ominoso serían los reflejos del espejo, las sombras y sentimientos de haber vivido algo antes, como un déjà vu. Esto ilustra la teoría freudiana del yo dividido, una parte consciente, racional, y otra parte inconsciente que opera en secreto y que puede irrumpir de forma inquietante. Otro aspecto ominoso sería la repetición involuntaria o compulsión a la repetición. Otro fenómeno analizado por Freud es la repetición de situaciones de forma involuntaria, como por ejemplo perderse en una ciudad y terminar siempre en un mismo número y lugar, ver el número repetido muchas veces o tropezar repentinamente con una misma persona. Esta repetición no tiene explicación lógica y por eso produce angustia. Freud lo vinculaba con su idea de compulsión a la repetición, que él desarrolla en su obra Más allá del principio del placer, escrita en 1920. Esta compulsión es una tendencia del inconsciente a recrear situaciones dolorosas o traumáticas como intento fallido de dominarlas. En el contexto de lo ominoso, la repetición saca a la luz lo reprimido bajo un disfraz causal. Lo ominoso, como prueba del inconsciente, finalmente Freud usa lo ominoso como confirmación empírica de su teoría del inconsciente. Las experiencias siniestras no pueden explicarse desde la lógica racional o desde la psicología conductista, sino que solo se comprenden si se admite que existe una parte oculta del psiquismo humano donde habitan los recuerdos oprimidos, traumas y deseos prohibidos. Así, este ensayo no solo describe un fenómeno estético, sino que sirve como evidencia clínica y teórica de cómo opera el aparato psíquico según el ensayo de Freud. Podemos decir que el texto fundamental para entender cómo el psicoanálisis conecta la vida cotidiana con lo profundo del inconsciente, mostrando que no todo lo que angustia viene directamente desde afuera. A veces lo más angustiante está dentro de nosotros
Imagina que estás completamente solo en casa, es de noche y todo está en silencio, pero de pronto se escucha un sonido, un latido, ¿es un corazón o el de alguien más? Bueno, otra parte de siniestra o ominosa es el doble, la realidad entre la razón y el delirio, el retorno de lo reprimido. Como para finalizar, lo siniestro no es solo un recurso literario, sino una puerta a comprender cómo funciona nuestra mente cuando intenta protegernos y termina traicionándonos, porque a veces el verdadero terror no está en lo que vemos, sino en lo que llevamos dentro y no queremos mirar. Ya, voy a aprovechar entonces ahora de analizar un caso para aplicar, digamos, los contenidos o ir más o menos analizando este caso, digamos, clínico. Este caso habla de que Tomás es un joven de 19 años que estudiante de primer año de ingeniería. Él consulta porque se siente constantemente perseguido por sus pensamientos. Cuenta que desde hace un par de años se le han instalado ideas intrusivas y repetitivas, como pensar porque si no repite ciertas oraciones antes de dormir, su madre podría enfermar gravemente. A pesar de saber racionalmente que esto no tiene sentido, no puede evitar hacerlo. Lo hace en secreto cada noche, incluso cuando está muy cansado. Ha intentado resistirse, pero eso le genera una angustia que describe como insoportable. Al ser consultado por sus relaciones afectivas, muestra cierta rigidez emocional. Cuenta que nunca ha tenido pareja y que le cuesta acercarse a las personas por miedo a hacer algo incorrecto e inmoral. En su adolescencia, él evitaba participar en campamentos o salidas si no estaba seguro de que habrían baños seguros ahí. Refiere una infancia marcada por un padre, refiere una infancia marcada por una fuerte presencia paterna, a quien describe como muy exigente y moralista. Si uno pensaba mal, era casi como si actuara mal, recuerda. En base a este caso clínico, responda brevemente las siguientes preguntas. 1. Determine la estructura psíquica que presenta Tomás según la teoría freudiana y fundamenta. Tomás presenta una estructura psíquica de carácter neurótico, específicamente una neurosis obsesiva. ¿Por qué? Porque conserva el juicio de realidad. Él está consciente de que hace rituales, de que obviamente su mamá no va a morir, por lo tanto no está desconectado de la realidad. Reconoce el carácter absurdo de sus pensamientos, pero no logra desactivar la compulsión de esto que esto le genera. Su aparato psíquico muestra un fuerte conflicto entre el yo, que intenta mantener el control racional, y un super yo severo que castiga incluso el pensamiento, lo que da lugar a la culpa, a la angustia y rituales compulsivos como la formación defensiva frente al retorno de lo reprimido. El pensamiento obsesivo funciona como un retorno de lo reprimido, vinculado al núcleo del complejo edípico y angustia de castración, que aparece en forma deformada, generando una experiencia subjetiva cercana a lo ominoso en la medida en que el sujeto vivencia sus propios pensamientos como extraños y amenazantes. 2. ¿A qué tipo de neurosis corresponde este caso? Fundamente. Fundamente su respuesta utilizando al menos 3 conceptos vistos en clases. Bueno, en este caso corresponde a una neurosis obsesiva. En primer lugar, se observan obsesiones, es decir, pensamientos intrusivos y repetitivos,
que irrumpen contra la voluntad del sujeto. En segundo lugar, aparecen compulsiones, ya que Tomás necesita repetir oraciones para disminuir la angustia que estos pensamientos le provocan. Y en tercer lugar, se evidencia la omnipotencia del pensamiento, porque vive sus ideas como si tuviera poder real sobre la salud de su madre. Además, el caso sugiere un superyo severo, ligado a una figura paterna exigente y moralista, y un fuerte sentimiento inconsciente de culpa, ya que incluso pensar algo incorrecto es vivido como equivalente a actuarlo. Desde Freud, estos elementos son característicos de una neurosis obsesiva. Explique brevemente qué función puede tener el ritual nocturno para el aparato psíquico de Tomás. El ritual nocturno cumple una función defensiva frente al retorno de lo reprimido. La repetición de oraciones permite a Tomás neutralizar la angustia generada por pensamientos intrusivos que vive como peligrosos. La expresión de la omnipotencia del pensamiento es característica de la neurosis obsesiva. El ritual actúa como mecanismo de anulación simbólica frente al contenido inconsciente, hostil o ambivalente hacia la figura materna, incompatibles con su yo y con su superyo severo. De este modo funciona como una formación de compromiso entre el deseo reprimido y la defensa. ¿Qué papel parece haber jugado la figura paterna en la constitución del conflicto? La figura paterna parece haber desempeñado un papel central en la constitución del conflicto psíquico de Tomás, al interiorizarse como una instancia superyoica particularmente severa. La afirmación paterna de que incluso pensar en algo incorrecto equivale a actuar, mal sugiere la formación de un superyo rígido y moralizante, característico de la neurosis obsesiva. Desde la teoría freudiana, el superyo es el heredero del complejo de Edipo, por lo que puede suponerse que la represión de las mociones ambivalentes infantiles hacia figuras parentales contribuyó a la aparición de un intenso sentimiento inconsciente de culpa. En este contexto, los pensamientos intrusivos relativos al daño de la madre pueden interpretarse como un retorno deformado de esa ambivalencia afectiva, mientras que los rituales compulsivos funcionarían como intentos de neutralización frente al castigo superyoico. Tomás no teme a un castigo externo, sino un castigo interno, demostrado por su afirmación que le cuesta acercarse a las personas por miedo a hacer algo incorrecto o inmoral. El sexo o las relaciones lo asocia a la culpa, castigo y prohibición. La inhibición en la vida afectiva de Tomás puede interpretarse como un efecto de una intensa angustia de castración, asociada a la interiorización de una figura paterna severa, que refuerza la represión de sus deseos sexuales y amorosos, y por esa razón afirma que nunca ha tenido pareja, evidenciando una rigidez emocional cuando se le consulta. La dificultad de Tomás para establecer vínculos afectivos puede relacionarse con conflictos en la resolución del complejo de Edipo y en la reorganización de su bisexualidad originaria, proceso que depende en gran medida de la identificación con la figura paterna. Pero si esta reorganización fue muy abrupta, a través de la angustia de castración, donde esa carga libidinal se desexualizó e integró al yo para tomar a un superyo hipermoralista, podría haber influido en la formación de su neurosis. 5. ¿Cómo se manifiesta en este caso el principio de realidad frente al principio del placer? En el caso de Tomás, se observa una clara coexistencia entre el principio del placer y el principio de realidad. Por una parte, el principio de realidad se manifiesta en el reconocimiento que él tiene del carácter irracional de sus pensamientos obsesivos.
ya que sabe que repetir oraciones no puede provocar la enfermedad de su madre. Esto muestra que su juicio de realidad se encuentra conservado. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento, no logra resistirse a realizar el ritual o rituales, porque este le permite disminuir la angustia que le genera sus ideas intrusivas. En este sentido, el ritual funciona bajo el principio del placer, al permitir una descarga parcial de la tensión psíquica mediante una satisfacción sustitutiva. Desde la perspectiva freudiana, el síntoma obsesivo aparece así como una formación de compromiso entre ambas instancias. Por un lado, el yo reconoce la realidad externa, pero por otro lado, el aparato psíquico mantiene el ritual como defensa frente al retorno de lo reprimido y como modo de reducción del displacer.